¿Qué tal? En Red 43, en especiales de historia, el primero de este año 2018, con un miembro de nuestra comunidad que es periodista, además es un miembro activo, como tantos vecinos de la Asamblea del No a la Mina. Nos referimos a Pablo Quintana. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias, Jorge, por invitarme, la verdad que muy amable. Pablo Quintana hace mucho tiempo que es periodista y en su rol de periodista y además de ciudadano vamos a charlar de dos temas fundamentales. Uno es toda esta cuestión histórica del No a la Mina, que ya vamos a llegar a los 15 años del famoso plebiscito del 23 de marzo del 2003. Lo previo, lo que fue ese día del plebiscito, que fue tan importante, lo posterior y lo que significó el No a la Mina de Esquel y el plebiscito, yo diría a nivel internacional, por lo menos a nivel latinoamericano, ha sido como un hito. Pero este proceso del No a la Mina, con tanta participación colectiva y con tanta actividad en defensa de ciertos valores, la cuestión del medio ambiente, la necesidad de políticas de Estado, donde la gente participe y también se hable de la cuestión medioambiental, entre otras cosas, permitió el surgimiento de una radio comunitaria, o facilitó tiempo después el surgimiento de una radio comunitaria que es Radio Caleuche, en la cual Pablo ha tenido y tiene una participación activa, y de eso también vamos a charlar. 23 de marzo del 2003. En historia a veces decimos, hay sucesos que son una bisagra, un antes y un después. Y lo fue, sin lugar a dudas. Me parece que lo fue no solamente para Esquel, sino para quienes habitamos la ciudad de Esquel. Fue un antes y un después, sin lugar a dudas, nos marcó a fuego. Y me parece que nos dejó una experiencia en la que inclusive ni siquiera muchos de nosotros teníamos imagen de la dimensión que esto iba a tener. Vos recién decías, esto ha sido como un hito a nivel mundial, ¿por qué no? Y a mí me parece que sí, que lo fue, y todavía no tenemos dimensión de eso. En una cuestión en la que nos involucramos todos con un hecho que parecía ya consumado, como era el avance de la explotación minera en el cordón de Esquel. Recordemos que estaba anunciado ese 4 de diciembre del 2002, ¿no? como el momento histórico en el que en ese momento el ex gobernador José Luis Irizurumí iba a inaugurar de alguna manera lo que iba a ser la audiencia pública primero, para después comenzar precisamente con el tema de la exploración y posterior explotación. Bueno, nada de ello ocurrió, producto de esta impresionante movilización que protagonizamos los vecinos, y me parece que, bueno, nada, me parece que también es cuna ese movimiento que se gestó en Esquel, con todo lo que se vivía en la Argentina, ¿no? Uno no puede dejar de olvidar lo que sucedía allá por el año 2001, ¿no? En plena crisis del país, que parecía que se caía a pedazos, en esas asambleas también multitudinarias que dieron vida, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Los cacerolazos, y me parece que al calor de esos movimientos sociales surgió de alguna manera lo que conformamos aquí en Esquel. Logrando ese plebiscito que se realizó ese 23 de marzo, un hecho además histórico no solamente por la movilización social, sino por la participación y por el hecho democrático también que de alguna manera expusimos frente al resto del mundo. Lamentablemente, y como bien decías vos, esto que fue un hecho bisagra, no terminó por sellar en definitiva esta problemática que aún hoy padecemos, que tiene que ver con la apetencia que tienen las multinacionales por llevarse el recurso minero que está alojado aquí en la región. Pero bueno, digo, eso es parte de otro capítulo que estamos viviendo, y me parece que, bueno, esto de conmemorar y rememorar el hecho histórico de lo que ha significado el plebiscito de Esquel es más que satisfactorio para lo que lo participamos, lo que lo vivimos, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el proceso previo, diríamos, desde por lo menos el 2002, las primeras noticias? Va a haber un emprendimiento minero, hay un yacimiento que va a ser explotado, aparecieron muchas expectativas. Yo creo que gran parte de la población, me incluyo, teníamos por lo menos la sorpresa, luego las expectativas. Siempre se está pensando en que algo llegue a Esquel para que Esquel crezca y se pueda potenciar, y pueda haber trabajo, y pueda haber salario, y pueda haber una mejor calidad de vida desde ese punto de vista. Pero con el correr del tiempo, en el 2002,
empezaron a caer noticias y empezaron a venir personajes confiables a los cuales se los escuchaba. ¿Vos cómo viviste todo ese proceso? Mira, yo en ese momento trabajaba en el diario El Chubut, en la agencia que tiene el diario aquí en Esquel, y lo viví desde esa perspectiva, la perspectiva de mi labor como periodista, y tomaba las primeras noticias, la información que tenía que ver con esto que decías vos, creo que en la memoria de muchos todavía está en la retina ese titular del diario El Chubut: 400 puestos de trabajo va a dar el emprendimiento minero. Y después empezó a circular esa información que provenía sobre todo de personas que fueron muy valiosas. Digo, no quiero nombrar, pero menciono tan solo como para poner algunos ejemplos: Marta Saores, ¿no? Silvia González, Lino Pisolón, que fueron profesionales que de alguna manera aportaron su conocimiento técnico para ayudarnos a comprender qué era esto de la minería. Me parece que cuando apenas nos anunciaron un emprendimiento de esta característica, nos imaginábamos el casco, el pico y la pala en la montaña, y nada de eso se trataba, sino que obviamente estamos hablando de mega explotaciones, como es justamente la mega minería. Y noté, o me dio la sensación de que en realidad ya no bastaba con ese afán por informar a la comunidad de lo que estaba sucediendo, sino que necesitaba participar activamente junto con los vecinos, que entre nosotros nos empezábamos a comunicar y veíamos con mucha preocupación lo que estaba sucediendo. Y bueno, empezó con los contactos con algunos vecinos, y la primera, recuerdo que la charla que tuve con algunos, con Lino Pisolón, entre otros, fue la necesidad de empezar a reunirnos quienes teníamos la inquietud, y empezó así la primera reunión, que la tuvimos poco más de la mitad del 2002, en la escuela normal, en la ex normal, y ahí nos juntamos y nos dimos cuenta que éramos muchos, centenares. Una asamblea que de 600 personas que votamos, y fue unánime. Totalmente. Porque acá lo que empezó a aparecer, y obviamente no se fue, es estos dos pilares que sustentan el no, quizás era 3. Yo digo, uno es el tema económico, la cuestión del saqueo, que las leyes que no se han modificado en todo este tiempo permiten. Exacto. El otro es el gran riesgo ambiental. Es decir, nosotros no lo hemos sufrido porque el emprendimiento no se hizo, pero empezaron a llegar las noticias reales y la gente empezó a buscar internet, todos lo hicimos, los estudiantes, los docentes, los vecinos, los graves riesgos ambientales de este tipo de explotación. Después aparece, a mi juicio, una tercera pata, que es la necesidad de una participación comunitaria, es decir, una consulta, porque el plebiscito no fue una concesión o una medida que vino de arriba, sino que fue una medida arrancada prácticamente a las autoridades en el mes de febrero, enero o febrero del 2003. Fue el verano muy caliente, sí. ¿Cómo viviste vos ese proceso de reconversión de la información básica que uno tenía? Yo sumaría un elemento más. Vos decías la cuestión económica, que es un saqueo impresionante que genera este tipo de explotaciones, la ambiental y lo social. A mí me parece que la complicación social que traen este tipo de emprendimientos es de una magnitud inconmensurable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos estudios de impacto ambiental que las propias empresas terminan generando, porque generan una expectativa que generan migraciones internas en búsqueda de trabajo. Digo, un dato: hoy estaríamos frente a si aquel momento se hubiese llevado a cabo el emprendimiento, hoy estaríamos frente a lo que es el cierre de la mina, porque tiene una duración de 10, 15 años como máximo, y estaríamos no solamente con ese pasivo ambiental que hubiesen dejado, sino con el pasivo social. Esta ciudad hubiese crecido de una manera desproporcionada, y hoy estaríamos frente a situaciones de desocupados, comercios que han crecido y que ahora no tendrían cómo dar respuesta frente a ese crecimiento que ya no está. Bueno, digo, esas me parece que fueron las cuestiones que de alguna manera nos terminaron por convencer de que emprendimientos de estas magnitudes no eran beneficiosos para nosotros, para los que elegimos vivir aquí, porque en definitiva me parece que el gran drama de todo esto es quienes de alguna manera habitamos el territorio. Digo, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que somos los que hemos apostado a vivir en este lugar. Porque digo, la empresa viene, hace su negocio, hace su extracción y se va, digamos. Y los que nos quedamos con todo ese pasivo, en definitiva, somos nosotros y sabemos de lo que estamos. Por eso es quizás esa resistencia
que hemos generado en aquel año 2002-2003. Yo lo viví así, digamos, una vez que me empezó a caer esa preocupación, esa ficha de preocupación, es lo que te decía, y creo que nos llevó a todos, la necesidad de que había que poner algo más, y era poner el cuerpo, y poner el cuerpo significa movilizarme, ir a la asamblea, gestar la mayor difusión de información posible, que en definitiva es la esencia que han tenido las asambleas, ¿no? El circular la información y el conocimiento que van aportando de distintos lugares para enriquecernos entre todos y poder tomar una postura como la que hemos tomado aquí en la ciudad de Esquel, ¿no? Estamos con Pablo Quintana en Especiales de Historia en Red 43. Ya volvemos. Seguimos en Red 43 con Pablo Quintana. Veníamos charlando sobre ese gran movimiento que tomó importancia más allá de nuestras fronteras, que fue y es el No a la Mina. Y volviendo a una parte de la presentación, digo, cambiaron algunas cosas y hubo algunas novedades con el tema del No a la Mina. Una de ellas creo que fue el Frente Vecinal. Sí. Seguramente. ¿No? Como movimiento político que en un momento apareció como la referencia No a la Mina, Frente Vecinal, y no era tan así en materia de protagonistas, en materia de votantes, pero sí había como un hilo conductor, que quizás sea el producto de la efervescencia colectiva y la necesidad de una expresión frente a dos partidos que los dos tradicionales habían sido bastante vapuleados con el No a la Mina, especialmente sí, las dirigencias, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y otra de las novedades, aunque no inmediata, es la existencia de una radio con un matiz distinto, como es Radio Caleuche. Tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con el No a la Mina, tiene que ver también con esta necesidad de escuchar otras voces. Mira, en realidad la radio comunitaria surge por una inquietud de Fernanda Rojas y Juan Rodríguez, que son quienes ellos, Fernanda es oriunda aquí de la ciudad de Esquel, digamos, ellos no estaban aquí en Esquel cuando llegan año 2000, no sé, no quiero mentir, pero me parece que ellos llegan 2006, 2007 deben ser, y llegan con la inquietud de, movilizados por este movimiento que se había gestado en la ciudad de Esquel, obviamente muy compenetrados con todo lo que había vivido en nuestra localidad, y ellos llegaban con una apuesta que era que al movimiento le hacía falta un medio de comunicación. Y elaboraron como idea primaria esto de generar una radio que le sirviera como voz justamente al movimiento social. Y así fue que surgió, y se dieron casi como estas cuestiones que se dan en sincronía, ¿no? Porque en forma paralela empezó la discusión del tema de lo que fue la ley de medios en el año 2010, y ya en ese momento estaba bastante avanzado el proyecto de poner al aire a la radio comunitaria. Y tal es así que la radio empieza su transmisión en noviembre del 2010 para comenzar con programación propia a partir del año 2011. Y sí tiene que ver, sin lugar a dudas, con el movimiento de No a la Mina, y está fuertemente identificado con el movimiento de No a la Mina. Y a partir de allí se han creado, me parece, algunas columnas vertebrales dentro de esa radio comunitaria que tiene que ver con una fuerte vocación por todo lo que tenga que ver con la cuestión ambiental. Se habla de los agrotóxicos, de los agronegocios, totalmente, de las cuestiones ambientales en otras zonas, inclusive fuera del país, respecto de los desastres megamineros. Exactamente. Y algunos otros temas que van llegando sobre esto, el tema totalmente de la soja. Sí, tal cual. De alguna manera se ha ido nutriendo con todas estas temáticas, y el otro eje que me parece que también le ha dado sustento de alguna manera a la radio tiene que ver con una política fuerte en materia de derechos humanos. La radio se ha identificado fuertemente en esa columna también, y se ha transformado en alguna medida en una alternativa para lo que tiene que ver con los medios de comunicación.
creo, y no creo no equivocarme al señalar que la radio comunitaria hoy por hoy es una de las radios que más programación propia tiene, gestada muchos de ellos por los propios vecinos que se arriman con sus propios proyectos y proponen realizar un espacio. Entonces, bueno, es un poco lo que ha buscado la radio, ¿no? Diversificar las voces y de alguna manera también romper con esa lógica que muchas veces tienen la mayoría de los medios de comunicación, lo cual no es fácil, no es sencillo. Pero bueno, es un poco lo que busca... El tema del financiamiento. Bueno, el financiamiento es todo un tema para la radio, ¿no? Nosotros en la radio tenido el acompañamiento de socios, de hecho, socios que hacen el aporte mensual. No tiene pauta oficial la radio, con todo lo que ello implica. Hoy hablar de un medio de comunicación sin pauta oficial es casi imposible de llevar. Bueno, algo que pudimos sobrellevar en estos 6, 7 años. Pero bueno, no es nada sencillo. De todas maneras, el desafío sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Sabemos que hoy por hoy es un espacio indispensable sostenerlo, más en los tiempos que corren, porque sabemos que somos una alternativa importante, no tenemos condicionamiento de ningún tipo, y para mí, en lo personal, yo debo decir que para mí fue una experiencia, la verdad que fantástica. Yo he tenido la posibilidad de que yo me recibí hasta el día de hoy, de trabajar en distintos tipos de medios, he trabajado en radio, he trabajado en prensa, he hecho televisión, y la verdad que la experiencia en la radio comunitaria ha sido única, desde todo punto de vista, sabiendo de que es un esfuerzo cotidiano, que lo hacemos entre todos, pero sabiendo también que de alguna manera marcamos una mirada, una perspectiva que no es fácil de encontrar en cualquier medio de comunicación, así que eso es bastante satisfactorio, digamos, ¿no? Pablo Quintana además trabajaba, ahora nos actualiza, como docente en materia de medios de comunicación. Contanos esta experiencia. Bueno, mira, yo desde el año 2011 estoy trabajando en lo que hoy es la Escuela 7714, que tiene su modalidad de contexto de encierro y brinda... O sea, estamos hablando de la unidad 14. Exactamente, la unidad 14, que el año pasado incorporó también las comisarías, comisaría primera y comisaría segunda. Los muchachos que estaban privados de su libertad en las comisarías estaban sometidos a los que eran para tratar de complementar sus estudios. Se sumaron como en la modalidad de contexto de encierro la escuela 7714. Y bueno, y ahí yo empecé por lo menos mi experiencia allí, con un taller radial, que se terminó transformando en un programa de radio, que hoy sale todavía en la radio comunitaria precisamente, que es el programa Retumba la Radio, sale los martes, por lo menos hasta el año pasado salió los martes. Retumba la radio. Retumba la radio. Explícanos el nombre. en realidad el nombre fue idea de los propios... No hablamos de percusión. No hablamos de percusión. Retumba. No hablamos de percusión. O sea, tumba es un término muy... claro, los términos tumberos. Muy de la jerga, ¿no? De la jerga de los muchachos que están privados de la libertad. Y ha sido una experiencia, la verdad que también fantástica, por la amplitud que nos ha dado la escuela en poder desenvolver con los muchachos el aprendizaje, que ellos tengan la posibilidad de expresarse frente a un micrófono, de saber que pueden trascender más allá de las fronteras del muro, que en este caso más que muro es ese alambrado perimetral que vemos en la unidad 14. Y la verdad que como experiencia ha sido única, y le ha dado también a la radio comunitaria otra particularidad. Exactamente. O un matiz. Exactamente. ¿Y qué es el CERET? Bueno, yo participé en el CERET en su momento. ¿Qué quiere decir CERET? Es el Centro de Educación Regional Técnico que se dicta, o sea, dependía de la escuela del instituto que estaba en Comodoro Rivadavia. Hoy ya se independizó, tenemos un instituto propio que es el 815. Y yo estuve vinculado hasta allí hace ya 3, 4 años. Ahí instrumentamos una carrera de multimedios. Se me propuso en ese momento si tenía interés de generar un proyecto de esta característica, y la verdad que me entusiasmó. Aclaré de que yo no tenía experiencia en la docencia, pero me interesaba instrumentar un proyecto de esa característica, y bueno, y se llevó a cabo, se desarrolla. Hoy actualmente todavía está la carrera dictándose, pero bueno, para mí también fue una experiencia bastante particular e interesante. Seguimos, y en el último bloque un poquito de actualidad respecto
de esta situación de la minería, la megaminería, los recursos naturales en nuestra provincia. Último bloque en este especial de historia, el primero del 2018, con la presencia de Pablo Quintana. Hablamos del No a la Mina, hablamos del plebiscito, hablamos de estas nuevas experiencias que se sucedieron en una radio comunitaria como Radio Caleuche, su trabajo también en medios de comunicación, casi como docente, tallerista y una escuela de nivel superior. Y volvemos a esta actualidad tan controvertida y tan difícil que se nos hace en el 2018. Estamos con un gobierno mucho más, diría yo, mucho más compacto o más homogéneo o más con un fuerte apoyo electoral que tiene puesta la mira y sin ninguna duda sobre los recursos naturales de Chubut. Se toman medidas que no sabemos si son tomadas verticalmente desde el exterior, como lo que acaba de hacer el presidente con el tema del uranio, o si hay una connivencia ya expresa del gobierno que para afuera niega. Hablo del gobierno provincial. ¿Cómo lo ves este tema, esta nueva arremetida? Ya ha empezado nuevamente, bueno, continúa el trabajo de las asambleas, pero frente a esto hay como un redoble de esfuerzos y medidas ante lo que se puede venir. No específicamente en Esquel, que no es el uranio, pero... Sí, lo que pasa es que me parece que, bueno, la vieja discusión que hemos dado es esta cuestión de que, primero, que ninguna zona es de sacrificio, como se suele decir, como sabemos decir los vecinos. Lo que es malo para la cordillera es malo para la meseta, esto está más que claro, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación igual o más compleja aún de la que hemos vivido en el año 2003, porque en aquel entonces lo que parecía ya un hecho consumado. Es cierto que la resistencia social no estaba en el libreto, por lo menos de las autoridades, ni de las autoridades políticas ni de las autoridades económicas, digamos, que de alguna manera impulsaban este tipo de proyectos. Hoy, de alguna manera, están a sabiendas de que justamente hay una resistencia popular y no es, me parece casual, de que el gobierno esté instrumentando un escenario propicio para avanzar con la cuestión minera en la provincia de Chubut. La provincia de Chubut me parece que de alguna manera hoy por hoy hoy decíamos, ¿no? El plebiscito de Esquel ha trascendido las fronteras de nuestro país y me parece que Chubut de alguna manera es un emblema de esa resistencia minera. Entonces me parece que es también de alguna manera quebrar esas resistencias populares. Por eso digo que me parece que es tan o más complejo de lo que hemos vivido en aquel entonces. Y lo que estamos viviendo hoy me parece que es lo que lamentablemente ha sido una constante en cada una de las gestiones que hemos tenido en los últimos tiempos, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito provincial, digo, ¿no? Es decir, si uno hace una enumera de lo que fue la gestión de José Luis Urume, lo que fue la gestión de Das Neves en sus dos primeros periodos, lo que fue la gestión de Bussi, y lo que fue la gestión ahora, lo que es la gestión ahora de Arcioni, han sido exactamente lo mismo. Digo, no han cambiado, no han sido capaces de cambiar las matrices productivas de esta provincia y han ido propiciando un escenario complejo como el que estamos viendo hoy, con una provincia en un estado de crisis financiera muy delicada. Hacía mucho tiempo que la provincia no afrontaba esta situación, por ejemplo, que los empleados públicos no estén cobrando a principio de mes. Digo, esto no es casual, digamos. Obviamente están tratando de acorralar a la comunidad para que puedan observar que la única salida viable a una situación económica de estas características es la cuestión minera, ¿no? No obstante ello, digo, nadie se ha hecho cargo en estos 15 años de ver cómo encontrarle la vuelta a la provincia con distintas matrices productivas. Digo, lamentablemente esto no ha sucedido, digamos, ¿no? Y hoy estamos frente a esta situación, digamos. Desde algunos niveles oficiales en la provincia, y he escuchado algunas voces también acá en nuestra localidad, se habla de una nueva consulta. Mira,
La verdad que es un tema que hay que discutirlo. Yo la verdad que a mí, esto es una apreciación muy personal, a mí me parece más una tomada de pelo, ¿no? Yo lo escucho, por ejemplo, al intendente de Trevelin, Omar Alewi, hablando de que es necesario hablar de una consulta, y la verdad que me da la sensación que en los últimos 15 años estuvo metido adentro de un frasco de mayonesa, digamos, porque si vos no te diste cuenta que estuvimos discutiendo durante 15 años esta problemática, no sé dónde estuviste, o es que hacías oído sordo a lo que era la demanda que veníamos haciendo de las propias comunidades. Lo que tiene que ver con una cuestión de una consulta, habría que ver de qué manera, dónde, cómo, ¿no? Porque digo, estos son instrumentos que hay que observarlos con detenimiento. No es lo mismo generar una consulta popular, seguramente lo que sería aquí en la zona cordillerana, como generarla en la meseta, en las pequeñas comunidades. O una consulta única. O una consulta a nivel única provincial. Provincial. Digo, me parece que en ese sentido, yo insisto, a mí me parece que, y la verdad que te digo, Jorge, yo creo que estas son más bombas de humo que realmente intereses de avanzar en ese sentido. Digo, cuando hay una provincia que hoy por hoy se siente desentendida, entonces digo, que me estén hablando a mí de esta cuestión, si tan clara estuviera esta situación de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la explotación del uranio, digo, esta discusión la podríamos haber tenido previamente y no avanzada, como evidentemente ya el gobierno lo tiene, porque evidentemente en la discusión con las comunidades, que insisto, quienes estamos en el territorio, sabemos las consecuencias que podemos padecer con una explotación del uranio que tiene y requiere una utilización del agua como pocas explotaciones megamineras, en una provincia que padece situaciones precisamente del tema del agua. Digo, hemos visto situaciones caóticas que está viviendo como Rivadavia, Sarmiento, Radatili, ¿no? la zona de la meseta que viene padeciendo la historia. Habiendo un gran acuífero subterráneo que es apetencia de las mineras. Exactamente. Entonces digo, me parece que ahí hay como, es esto, digo, el gobierno, las autoridades responsables siguen con la misma metodología, digo. Ponen el carro delante del caballo, ¿no? Y digo, van por el negocio ya cerrado, ¿no? Con esa firma del acuerdo ya con rusos, y después vemos qué hacemos con la comunidad que se resiste a este tipo de emprendimiento. Pero bueno, acá estamos nosotros para darle batalla. Es una batalla continua. Lamentablemente. Que continúa. ¿Sabés que recuerdo las palabras de un vecino de nuestra localidad? Lo voy a citar, aunque a lo mejor él no quiera, pero Edgardo Gómez, ex juez de nuestra provincia, activo participante también del No a la Mina, en aquel momento, año 2002-2003, dijo en una de las asambleas, esto recién comienza, pero no sabemos cuándo termina. Y cuando lo escuchamos en ese momento dijimos, qué pesimismo. Y la verdad que tenía toda la razón del mundo. Acá estamos. Muy bueno, muy oportuno el comentario y un saludo para Ricardo. Entonces, estuvimos con Pablo Quintana en este primer Especiales de Historia, hablando de historia reciente, por supuesto, que también es historia, por Red 43. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.